Mis amadas hermanas, el Señor les bendiga en esta mañana tan preciosa, donde nos acercamos a la presencia del Señor, dando gracias por habernos concedido un día más con Él, un día más para estar en su presencia, un día más para glorificar, exaltar y bendecir su precioso nombre. Amada, fue una experiencia tan hermosa la que tuvimos en el retiro, mis hermanas, y aquellas vidas que vemos y aquí en el devocional que no conocíamos y que el Señor nos permitió por su gracia conocer. Todavía atesoro eso en mi corazón y orando por cada vida, mis amadas hermanas, por cada una de ustedes, que fue tan hermoso ese tiempo, y por esa palabra que todavía sigue retumbando y sonando en nuestros corazones y haciendo esa obra preciosa en nuestras vidas. Les saludamos, mis amadas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por cada una de ustedes, mis amadas, y confiando que en su tiempo el Señor nos concederá nuevamente volver a vernos y estar juntas nuevamente en esa comunión que solamente hay en Cristo Jesús. Aleluya. Y ese que habita en nuestros corazones es aquel que nos hace estar unidas, gozosas en Él. Gloria a su nombre. Muy buenos días, muchas bendiciones, un abrazo grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las saludos acá también de mi esposo Edgar, que está por aquí cerquita. También envía su amor en Cristo Jesús. Amadas, oremos en esta mañana, presentemos nuestros corazones delante de Él, presentando nuestras necesidades a uno que puede sanar, que puede contestar y que puede suplir a nuestras vidas. Padre Santo, Padre bueno, Dios de toda misericordia y de toda bondad, a ti, oh Rey, acudimos en esta hora, reconociendo tu soberanía, tu amor para con nosotros, oh Señor, de la forma en que tú te has manifestado a nuestras vidas y la forma maravillosa, Señor, con que te acercaste para darnos salvación. Gracias, amado Dios, porque nuestra confianza, Señor, está puesta en ti y a ti podemos acudir continuamente para obtener el oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el único fiel y aquel que nos acompañas de día en día. Oh, Señor, y en esta hora presentarte la vida de cada una de mis amadas hermanas, en medio de sus situaciones, en medio de su día a día, en su familia, Señor, en su trabajo, Señor, en su vecindario, Señor, donde quiera que estén, Señor, sea tu gracia, tu misericordia impartida, tu bendición sobre cada una de ellas, oh Dios mío, Padre amado, bendiciéndolas abundantemente, especialmente con tu presencia. Gracias, amado Dios, gracias por cada vida que tú concedes que en esta hora pueda unirse a esta transmisión, y las que más adelante también las estarán viendo, Señor. Permite que tu palabra sea de grande edificación, oh Señor. Que de día en día, nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, estén llenos de ti, y que tú guardes a tu pueblo, Señor. Oh Dios mío, que guíes nuestros pasos, que ilumines nuestras vidas, que te reveles cada día más a nuestras vidas, oh Señor. Oh, gracias, amado Dios, y presentarte también la palabra que tú has de traer, pidiéndote, Señor, oh Dios mío, que sea tu Santo Espíritu ministrando a nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Gracias damos al Señor en esta hora, glorificamos y exaltamos su precioso nombre, hermanas, y hay una palabra que el Señor traía a mi corazón mientras consideraba esta invitación que me hizo nuestra amada hermana Eliana. Y Señor, ¿qué tú quieres para este día? ¿Qué palabra para mis amadas hermanas y los hermanos que también se unen a la transmisión? ¿Qué tú quieres hablar?
y venía a mi corazón esperanza. Esperanza, mis hermanas. Hay esperanza para el pueblo del Señor. Hay esperanza para aquellas que le servimos al Señor, que hemos conocido su gracia y su misericordia. Hay esperanza. Porque, mis amadas, estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, donde algunas veces, donde nos sentimos, algunas veces como si estuviéramos en un hoyo, como si estuviéramos en la oscuridad, pero no es así, mis hermanas. La luz ha amanecido en nuestros corazones. Y aunque veamos las cosas que son cada vez más difíciles y que veamos que hay más oposición, hay algo, hermanas, no hay algo, sino hay alguien que ha venido a alumbrar nuestras vidas. La luz se ha hecho, se ha hecha esa luz en nuestras vidas, Cristo Jesús, y en Él tenemos esperanza. Hay una vida en el Antiguo Testamento que no deja de cautivar mi corazón cada vez que leo esa palabra, lo que el Señor selló en esos versículos en el Antiguo Testamento, mis amadas hermanas, y es la vida de Sara. Esta vida en medio del dolor, en medio de la aflicción, año tras año, tras año, tras año, esperando un hijo. Y esperando el momento de sentir en su vientre que era concebido ese hijo. Y ver y una esperanza fallida tras otra esperanza fallida hasta llegar el momento de perder toda esperanza. Ya ella consideraba que no iba a tener un hijo. Y lo importante, ¿verdad? Que sabemos todas que en ese tiempo era tener hijos. Que en ese tiempo era la mujer que no tenía hijos, era como si estuviera maldita. Y la mujer que tenía hijos entonces era considerada que era bendita. Pero, mis amadas, esta vida, viéndose en esa situación y queriendo darle un hijo a su esposo, queriendo dar ese hijo, queriendo dar a luz, y esa imposibilidad. Y pasaron los años, y Sara tenía ya 90 años, y ya Abraham iba a tener tenía 99, y ya, hermanos, no había esperanza físicamente, naturalmente, no había forma de que ella pudiera concebir. No había oportunidad de ninguna manera. Qué hermoso. Es cuando Dios nos deja sin opciones, cuando nos deja sin oportunidades, cuando sabemos que no depende de nosotros, que ya no podemos hacer nada, sino solamente hay uno que lo hace. Y aún en medio de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, de nuestra naturaleza, reconocer que si hay algo que ha sido hecho en nuestras vidas, es por la gracia y por la misericordia del Señor. Oh, cuando nada, cuando no hay nada, cuando todo está oscuro, cuando hay ese desierto, cuando ese vientre está seco, está estéril, cuando hay esa completamente, ese vacío en nuestras vidas, entonces hay uno que lo llena, hay uno que viene a morar, hay uno que viene a habitar, hay esperanza en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Entonces aquí en Génesis, en el capítulo 16, vemos esos anhelos frustrados, vemos la frustración, mis hermanas, de esta vida. Vemos la forma en que uno empieza a desesperarse cuando ya no hay esperanza, cuando no hay forma de tener el hijo. Y dice aquí en el capítulo 16 y en el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Para quién eran los hijos? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves? Y esa palabra es la desesperación de una mujer, la angustia y la aflicción de una mujer, el deseo de dar a luz. Ahí están contenidos en ese versículo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Cuando aún sabemos y pensamos que Dios no puede hacerlo.
Y cuando dudamos, mis hermanos, cuando viene la duda, pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Y este pasaje a mí me llama la atención tanto, mis hermanos, porque no estamos hablando de cualquier vida, estamos hablando de la vida de Sara, una vida con crecimiento, una vida que había, que tenía un esposo que estaba cercano al Señor, pero sin embargo llegó un momento de tal desesperación en su vida, dijo, ya ves, soy estéril, así me ha hecho Dios. Así me ha hecho Dios. No puedo, es imposible. Y ciertamente, para el hombre las cosas son imposibles. Para nosotros las cosas son imposibles. No hay lógica en lo que va a pasar. No hay algo que nosotros podamos decir, esto tiene sentido, porque nada de lo que aconteció en la vida de Sara y de Abraham en lo natural tiene sentido. Porque las cosas de Dios que son ocultas para el hombre son cosas que no tienen ningún sentido, no tienen lógica. Pero de lo ilógico, de aquello que no tiene sentido, Dios hace para gloria de su nombre, para gloriarse Él. No puedo, no tengo fruto, estoy estéril, estoy yerta, estoy seca, estoy vacía, ya no hay esperanza en la esterilidad de Sara. Esa esterilidad. Nada, mis hermanas, nada, nada. Y viendo esto, mis hermanas, yo viendo esta palabra, mis amadas hermanas, yo viendo cuando nada en lo natural funciona, cuando nada en lo natural, mis hermanas, se produce, cuando ya no tenemos ningún tipo de esperanza, entonces ahí viene nuestro Dios. Ahí Él actúa en nuestras vidas de una forma poderosa, para que de ninguna manera nosotros podamos decir, lo hice por mis propias fuerzas, lo hice porque yo podía, sino porque hay uno solo que puede. Aleluya, ese es nuestro Señor. Dice el capítulo 18 y el versículo 14. Capítulo 18 y versículo 14, aquí en Génesis. Sara concibió, mis hermanos. Sara concibió en su vejez, 90 años, mis hermanos, 90 años, ya sin ningún tipo de esperanza, y esta vida concibe, aleluya. Y dice el versículo 10, el capítulo 18 y versículo 14, y esta palabra, miren hermanas, qué preciosa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, aleluya, tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado volveré. Cuando Dios visita la tierra, cuando Dios viene a nuestras vidas, riega esta tierra, cuando Él la visita y la empapa y la hace fértil. Y aquello que antes era completamente un desierto, aquello que no tenía ningún tipo de oportunidad de poder crecer nada en ello, Dios lo empapa. Volvemos nuevamente, mis hermanas, disculpen la interrupción, parece que el internet está un poquito dando problemas, pero seguimos hacia adelante en el Señor, ¿verdad? Dificultades se presentan, pero sabemos que Dios está en medio de todo y nada ha de impedir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y quiere traer en esta hora para con nosotros. Damos gracias al Señor por ello, Señor. Pedimos que, que ese internet se detenga un tiempo, ¿verdad? Que pueda seguir funcionando. Sara, Sara en medio de su imposibilidad, en medio de su sequedad, en medio de ya su infertilidad, Dios llenó esa tierra, la regó y ahí creció ese hijo a los 90 años, mis hermanas. Esto es una cosa bien grande y está registrado aquí, mis hermanas, no por casualidad, no porque el Señor quiera que lo leamos, sino para hablar a nuestras vidas de aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas, de aquellas cosas que mis hermanas muchas veces nosotras pensamos, esto ya no es posible,
esto ya no tengo fuerzas, ya no tengo ánimo, ya no tengo esperanza. Dios es tu esperanza. Dios es tu consuelo, Dios es tu fortaleza. Adelante en el Señor, adelante en el Señor. Que no decaigamos en medio de lo que veamos, que no decaigamos, mis hermanas, a medida que pasan los años y vemos que las cosas no suceden. Las cosas suceden en el tiempo de la visitación del Señor, en el tiempo señalado de Él, la promesa, lo que Él prometió, lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, porque Dios es fiel. Dios es fiel, mis amadas hermanas, y aquello que es para su propósito, Él lo hace, y en ello Él se gloría. Damos gloria al Señor por ello, por la fe en aquel que es fiel, que cumple lo prometido. Y hay una vida, mis hermanos, que también llamaba mi atención y venía a mi corazón, y es la vida de Pablo. En Hechos, en el capítulo 27, yo miraba cómo Pablo pudo ser sostenido en medio de toda esta tragedia que estaba ocurriendo, en medio de todo el embate de ese mar que se levantaba. Dios usó todo esto para glorificar su nombre. Mis amadas hermanas, y tal vez podemos recordar en nuestras vidas momentos de gran dificultad, momentos de gran aflicción, momentos de pruebas fuertes que han ocurrido en nuestras vidas, mis hermanas. Y cuando miramos hacia atrás y vemos la buena mano de nuestro Señor, sabemos que todas aquellas cosas que nos acontecieron redundaron para bien, fueron para beneficio y fueron para bendición y fueron para glorificar su nombre. Y en ningún momento, mis hermanas, podemos decir que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado solas. Él está con nosotros. Él está con nosotras con el poderoso gigante. Él no deja a su pueblo ni lo abandona. En Él sigue habiendo siempre, siempre esperanza. Como lo hubo en Sara cuando ese hijo concibió, mis hermanas, y tuvo en sus brazos a ese niño y alimentó a ese niño, y ese niño creció de tierra infértil a la fertilidad, porque Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Aleluya. Aquí en el capítulo 27 vemos a Pablo enviado a Roma. Iba a ser enjuiciado allá y condenado en Roma. Él sabía lo que le esperaba en Roma. Sin embargo, apeló a Roma porque sabía el propósito del Señor. Pero Dios usa cosas que algunas veces no nos revela a nosotros, y en el camino Él las va haciendo con nuestras vidas. Y dice aquí en el capítulo 4 que en medio de toda esa aflicción que tuvo en ese mar, cuando ya habían salvado, mis hermanos, cuando ya viene el embate del mar, cuando viene esas olas, mis hermanos, azotar ese barco que iba cargado de vidas, mis hermanos. Entonces mire lo que dice el versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Vientos en nuestras vidas que algunas veces como que quieren desviar la barca, como quiere desviar hacer que ese barco se mueva hacia otro lado, pero esos vientos que son contrarios, Dios los ha puesto ahí para glorificar su nombre. Esos vientos cuando vienen, esa aflicción cuando viene, esa prueba cuando viene, ese mar cuando se levanta, mis hermanas, esa aflicción cuando viene, también Dios está obrando ahí para probar nuestras vidas. El versículo 4, mis hermanas, el versículo 4 del versículo 27 es el que hemos leído, mis hermanas. Y dice en el versículo 14 al 17, de ese mismo versículo 17, para ir adelantando, ustedes pueden ver más adelante del versículo 14, como dice que, pero no hubo mucho después, dijo, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. ¿Cuánto? Un azote contra la nave, otro azote contra la nave, vientos contrarios,
todo lo que se levanta contra esa nave. Y ahí en medio de todo eso, un pueblo, unos hombres, que estaban con miedo, que estaban en gran aflicción, que aún ni querían comer por todo lo que estaba ocurriendo. Y dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Usted ve que el viento haga lo que quiera. Está azotando la nave. Y ellos dijeron que vaya la nave para donde vaya. Como cuando uno dice, me rindo ante las circunstancias, me rindo ante lo que está pasando, no lucho más. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a borde, usando de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar con en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Quedaron a la deriva. No solamente una nave que está siendo azotada, un barco que está siendo azotado por el mar, un momento en que lo dejan a la deriva, que el viento lo lleve a donde quiera, sino que quedaron prácticamente sin esperanza. Quedaron a la deriva completamente, dice el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Por una furiosa tempestad. Y cuando vemos que las cosas están mal, y cuando vemos que estamos a la deriva, todavía el viento ahora se levanta más, con mayor furia. Amadas, la aflicción en medio y las pruebas en medio de la vida del creyente. ¿Cuántos vientos huracanados se han levantado en la vida nuestra? ¿Cuántas situaciones se han levantado? ¿Con cuántas veces hemos sido golpeadas grandemente, mis hermanas? Una tempestad furiosa, un viento que no cesaba. 14 días, mis hermanos, 14 días en medio de aquella mar, siendo azotada por el viento. Y hay quien ha sido azotada por el viento años de años y ya no tiene esperanza. Amadas, hay esperanza. Hay esperanza en medio de la prueba. Hay esperanza en medio de la aflicción. Y dice, y el tercer día, ya 3 días, mis hermanos, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y me llama la atención este versículo, considerémoslo en esta hora. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando no hay luz, ni sol ni estrella, cuando todo es oscuridad, cuando todo es tinieblas, cuando ha desaparecido toda luz, entonces ahí, por muchos días, mis hermanas, por muchos días, esta palabra habla a mi corazón, cuando todo lo vemos oscuro, cuando ya no hay luz de ninguna manera, sino que todo está en oscuridad y en tinieblas. Y con todo eso, encima de las tinieblas, sigue la tempestad golpeándonos. En medio de esa ceguera, en medio de esa oscuridad, sigue ahí la tempestad dando contra esta nave, dando contra este cuerpo, dando con nuestras vidas, queriendo destruirnos. Pero dice, ya habíamos perdido toda esperanza. Cuando ya no queda esperanza, cuando ya no hay ninguna ilusión, cuando ya, mis hermanos, decimos hasta aquí, ya todo se acabó, ya completamente desechada, desechada. Pero miren lo que dice el versículo 22. Pablo, al recibir la visitación del Señor, dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué? ¿Cómo? En medio de todo eso, en medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, en medio de lo que estaban
sufriendo, aún sin comer. Dice, pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Aleluya, aleluya. Aquellos que habían perdido toda esperanza de salvarse, aquellos que no tenían ninguna esperanza, ahora había un hombre, había una vida, había uno que decía, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque no habrá ninguna pérdida de vosotros. Cuando hay alguien que se levanta en medio de toda esa aflicción y puede decir, yo tengo esperanza. ¿Y por qué tenía Pablo esperanza? ¿Por qué Pablo podía decir esto con tanta certeza, con tanta confianza en su vida? Mire lo que dice el versículo 23. Porque esta noche, aleluya, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, con esos azotes del viento contra esa nave, esta noche, en esa oscuridad, esta noche, sin sol y sin luna, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Aleluya, Él es el que hace la diferencia. Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Allí no habían cambiado las circunstancias. Allí todo seguía en tinieblas. Allí todavía estaba la tempestad azotando esa nave. Pero había uno que había visitado. La visitación del Señor en la vida de Pablo. El Señor, el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Ese me ha visitado. Ese me ha hablado, ese me ha consolado, ese me ha dado esperanza. Aleluya. Él ha hablado a mi vida y yo lo he creído y yo lo he recibido y yo que sé que es cierto, entonces lo puedo comunicar diciendo, Pablo, por su propio nombre lo ha llamado, Pablo, y en esta hora, mis amadas, habrá alguien que diga yo no tengo esperanza, habrá alguien que esté en medio de una circunstancia que pues ponga su nombre ahí. Pablo, no temas, no temas. Y si dice no temas es porque había temor, había miedo también. Pablo también en su carne pudo haber sentido ese miedo. No temas. Es necesario que comparezcas ante César. Vas a llegar a Roma, vas a predicar allí mi palabra, vas a hablar de mi evangelio. Dice, es necesario. Y he aquí, Dios te ha concedido todos, aleluya, todos los que navegan contigo. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Dios hablando a Pablo, no vas a perecer, la nave va a ser destruida, pero cada uno de los que están en la nave, Dios te los va a conceder. ¿Qué quiere decir ese conceder? Dios los va a salvar. Ninguno va a perecer, ninguno de los que navegan contigo. Cuando uno recibe el aliento del Señor, cuando uno recibe la palabra del Señor, cuando uno oye la voz del Señor y le cree al Señor, entonces, mis amadas hermanas, hay esperanza en medio de toda la aflicción. Aún no había pasado nada, mis hermanos. Aún esa nave estaba todavía en el mar. Aún estaba en oscuridad, pero había esperanza porque la palabra de Dios ya había llegado al corazón de Pablo. De la misma manera que Él sigue hablando a nuestros días, en nuestros días, a nuestras vidas. Hay esperanza, hay esperanza. Dios está con nosotros. Dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que Dios será así como me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Creer, la fe, saber que Dios lo que dice, lo cumple, lo que dice, lo hace, que para Él nada, mis hermanos, nada es imposible. Él es el Dios que todo lo puede. Y aquí en el versículo ya 26, mire lo que dice, con todo esto es necesario que demos con alguna isla. Venida la 10ª noche, la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche es el momento más oscuro,
Es el momento de mayor tiniebla. Es el momento donde no se ve absolutamente nada. Y en medio de una tempestad, ¿quién puede ver algo? A medianoche los marinos sospecharon que estaban cerca de tierra. Aleluya. El mismo Señor animando. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas y temiendo dar con escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Aquellos, mis amadas, que habían estado en tinieblas completamente azotados, ahora había un deseo en su corazón, había un anhelo en su corazón, ansiaban que viniera la luz, ansiaban que se hiciera de día. La espera, pero con esperanza. Esos momentos, hermanos, donde Dios ya está a punto de sacarnos, donde estamos en el momento mayor tiniebla, de mayor oscuridad, sabemos que la luz ha de venir, que la luz ha de alumbrar. Versículo 33. Y cuando comenzó a amanecer, aleluya, gloria al nombre del Señor, cuando comenzó a amanecer, amanecer cuando empezaba a salir la luz. Ya las tinieblas estaban pasando, ya estaban pasando las tinieblas. Cuando empezó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Pero miren, ahí ya había una luz, ahí estaba empezando a amanecer. Versículo 39. Cuando se hizo de día, aleluya, Dios es fiel, empezaba a amanecer. ¿Vieron? De tinieblas, de azotes del mar, de esa oscuridad, de la medianoche, ahora ya en el versículo 33 empezaba a amanecer, pero aquí en el versículo 39, porque Dios es fiel, dice que se hizo de día. La luz salió, se hizo de día, un nuevo día. Cuando se hizo de día, dice, no reconocían la tierra, pero veían, ¡ay! Había algo que estaban viendo, había esperanza. No veían tierra, pero había algo, que había esperanza, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen. Si pudiesen la nave. Hermano, había esperanza. Se iban acercando. ¿Por qué? Porque la luz amaneció, porque era el amanecer de un nuevo día, mis hermanos, cuando Dios resplandece en nuestros corazones. ¿Qué estaría ocurriendo en los corazones de aquellos soldados? En los corazones de aquellos presos que iban en esa nave. ¿Qué estaría aconteciendo en la vida de aquellas 276 personas que estaban en esa nave, en medio de esas tinieblas, en medio de esa tempestad, en medio de todo ese embate de ese mar, que no habían tenido esperanza y que ahora estaban viendo la luz? Cómo Dios va obrando en el corazón del hombre, cómo Dios va haciendo que esas tinieblas vayan desapareciendo, trayendo luz, trayendo esperanza a los corazones. Y el versículo 44, mire lo que dice, cuando llegan a tierra. Y los demás parten tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció, aleluya, que todos, dice que todos, ¿cuántos eran? 276 personas habían allí, que todos se salvaron saliendo a tierra. Aleluya. Qué preciosa la promesa que había hecho el Señor. La promesa, ninguno perecerá. Tengan ánimo, la esperanza que hay en medio de las tinieblas, en medio de la angustia, en medio de la aflicción para una vida. Hay esperanza. Y todos aquellos, las naves se destruyó completamente, pero no se perdió una sola vida, porque Dios le había prometido a Pablo que se los concedería todo. Y ese conceder no es cualquier cosa,
ese conceder es que estas vidas pudieron ver la salvación de Dios, pudieron ver que Dios es fiel, pudieron ver que Dios sigue hablando al hombre, manifestándose, y que Dios sigue en medio de las tinieblas dándonos esperanza y sacándonos de medio de la aflicción. ¿Cómo no estarían estas vidas de agradecidas a Dios? ¿Cómo no estarían de gozo, rebosando de gozo, sabiendo lo que Dios había hecho en sus vidas? Dos vidas. La vida de Sara, una vida en aflicción, una mujer en grande aflicción, y vemos a una vida a punto de morir, Pablo, con un barco lleno de hombres en medio de unas tinieblas y en medio de toda esa tempestad, y la promesa del Señor cumplida. Porque Dios es fiel, y Dios, hermana, para ellos no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, nada, nada es imposible para Dios. Yo quisiera dejarles unos versículos, mis amadas, que el Señor ha hablado tanto a mi vida para meditar, porque estamos en un devocional, en la mañana, para poder durante el día poder meditar en estos versículos. Y si pudiera usted tal vez anotar, pudiéramos memorizar o pudiéramos tener cerquita durante el día estos versículos para que alienten nuestro corazón durante el día. Aquí en Jeremías, si pudiera acompañarme, Jeremías 32:17. Porque para Dios no hay nada imposible. En medio de la tempestad, en medio de la esterilidad, Él hace que demos fruto. Y en medio de la tempestad, Él nos salva. Aleluya. Porque Él es Dios. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Nada difícil para ti. El Dios que creó los cielos, que creó el universo, el Dios que creó cielo, o sea, hablando de todo lo que es espiritual, cielo, todo lo que es espiritual, y la tierra, aquello que es natural, porque Él reina sobre los cielos y sobre la tierra. Él es dueño y Señor de todas las cosas, y todo fue hecho por el poder de su palabra, todo fue hecho por Él. Imagina, y podemos considerar esta palabra de que aquel que lo hizo todo no tendrá el poder también para sacarnos de las situaciones que estamos, de la oscuridad tal vez que estamos, de la aflicción en que estamos. Dios Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y aquí en Jeremías capítulo 32 y el versículo 17, entonces Él lo reafirma, el mismo Señor lo reafirma, el mismo Dios lo reafirma. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aleluya, lo podemos creer, Él mismo afirmando, no hay nada difícil, no hay nada imposible para mí. El Dios que todo lo puede, nuestro Dios. Meditemos en esta palabra, oh Jehová. He aquí tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu brazo extendido no hay nada difícil para ti, con su gran poder. En Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 37. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. La visitación del Señor a la vida de María, y luego cuando María va a visitar a su prima Elizabeth. Y aquí miren lo que le dice el ángel de Jehová, Lucas 1:37. Porque nada
porque nada hay imposible para Dios. Aquella vida estéril, aquella vida que tampoco podía concebir, aquella tierra que no era fértil, aquella tierra baldía, Dios regó también lluvia sobre esa tierra, su espíritu también vino sobre ella y concibió Elizabeth un hijo. Y dice el versículo 37, porque para Dios, mis amadas, si pudiéramos guardar esta palabra en nuestros corazones, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es fiel, aquel que todo lo puede, aquel que puede todo, porque no hay nada imposible para Dios. Jeremías 32:17 y Lucas 1:37, 2 versículos, mis amadas, para poder meditar y para poder en esta hora nosotras poder decir, Señor, así como tú eres el Dios que todo lo puedes, y así como tú lo hablaste en Jeremías, así también como lo hablaste a Elizabeth, Señor, que lo fijes también en mi corazón, que lo fijes en nuestro corazón. 32:17 de Jeremías, esos dos pasajes. Y, amadas, para terminar quisiéramos leer en Romanos, en el capítulo 4 del libro de Romanos. Para Dios no hay nada imposible. Abraham, esposo de Sara. Y me llama la atención también el libro de Hebreos, que lo podemos leer más adelante. En Hebreos 11:11, esa fe de Sara, mis amados, esa fe. Podemos ir un momentito. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero es tan precioso lo que la fe de esta mujer. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice en Hebreos 11 y el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir a los 90 años y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya, la fidelidad de nuestro Dios. A fidelidad de nuestro Dios. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, 2 vidas, ya casi muertas, 2 vidas sin esperanza, mis hermanos, pero que anhelaban un heredero, que anhelaban un hijo, que anhelaban tener ese hijo. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar, del mar. Hermanas, porque para Dios no hay nada imposible. Salieron como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, porque para Dios no hay nada imposible. De aquella que llamaban estéril, de aquella que no podía concebir, Dios, una gran multitud, mis hermanos. Y aquí en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 17, hablando precisamente de Abraham. Como está escrito, delante de Dios, ¿a quién? La fe creyó, que no nos falte la fe, que podamos creer, que digamos, Señor, tú lo puedes todo. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos, hermano, a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, aunque nadie lo crea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea, aunque estemos en medio de las tinieblas, creer, no importa la aflicción, no importa los golpes que vengan, creer al Señor, en esperanza contra esperanza. Él creyó, aunque no era posible, Abraham creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó
en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. No dudemos, mi hermana, no dudemos. En lo que el Señor ha prometido, Él lo cumplirá. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido. Fe, fe, fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Bendito el nombre del Señor. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, Él lo hará y lo hará con un propósito para glorificar su precioso y santo nombre. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio de la tempestad, hay esperanza, mis hermanas, esperanza en medio de la aflicción, en medio de lo que venga, mis amadas hermanas, hay esperanza, hay esperanza. Una vida que concibió en su vientre para dar a luz un hijo, aquel hijo de la promesa del cual habría de descender el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el hijo de la promesa, aquel que se nos ha concedido a nosotros. Ana, Sara anhelaba un hijo. Abraham anhelaba el hijo de la promesa, un heredero, y a nosotros se nos ha dado. A nosotros se nos ha dado el hijo de la promesa, ya está en nuestros corazones. Cristo Jesús, ellos anhelaban, mirando desde lejos, contemplando, yo lo quiero, y habría de descender, de venir de esa descendencia. Pero ahora, mis hermanas, qué precioso, que ya no estamos esperando porque ahora lo tenemos en nosotras. Se nos ha concedido Cristo Jesús a nosotras. Un hijo nos ha sido concedido, un hijo nos ha sido dado. Cristo Jesús. ¿Recuerdan el pasaje en Isaías que dice de una forma tan preciosa? Dice Isaías, el capítulo 9 de Isaías, de la manera en que el Señor lo dice de una forma tan preciosa, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, y si ha nacido es porque ha estado en nuestro vientre, ha estado en nuestro interior, ha estado en nuestro corazón. Y ahí que ha sido sembrada esa semilla, que ha sido puesto Cristo Jesús, porque hemos creído por la fe en nuestros corazones, entonces ese hijo, ese niño ha nacido, ese hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo nos ha sido dado. Entonces ya no estamos vacías, entonces ya no estamos sin fruto, entonces ya no es un vientre yerto ni un vientre seco, ya no es nuestra naturaleza. Ahora esta tierra ha sido transformada, ahora esta tierra tiene vida, ahora esta tierra es fértil, ahora esta tierra no está en oscuridad, ya no está en tiniebla, y vengan los azotes que vengan, el Hijo está en nosotras, Cristo está en nosotros, y Él es la esperanza de gloria. Él es el que ha venido a morar en nuestros corazones, y si lo tenemos a Él, mis amadas hermanas y hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo, con Él se nos ha concedido todo. Esta esperanza gloriosa en Cristo Jesús tiene cumplimiento, ha sido cumplida porque está en nuestros corazones. Un hijo nos ha sido dado, un niño ha nacido, ha habido nacimiento, ha habido ese nacer, ese alumbrar, y entonces ya tenemos el Hijo con nosotras, y si lo tenemos a Él, entonces podrá venir la tempestad, podrá venirle el azote, pero mis hermanas, todo eso que el Señor lo use para glorificar su nombre. Si hemos creído y si Él está en nuestros corazones, mis amadas, que nada nos turbe, que nada nos mueva, mis amadas hermanas, que nada nos atemorice, sino al contrario, poder alentar a otros y decirle, no teman, no teman,
Dios está con nosotros. Y de esa manera también ganar otras vidas para el Señor. Que puedan ver que en medio de las tinieblas, en medio de la necesidad, en medio de la oscuridad, ahí nosotras estamos firmes, ancladas en nuestro Señor. Y no hay quien nos ha de mover. Aleluya. Y de esa manera también puedan ellos ser alumbrados y conocer al Dios que todo lo puede. Aquel que en Él hay esperanza en medio de cualquier cosa que nos acontezca. Qué precioso nuestro Señor, qué maravilloso. Por la fe, Sara, por la fe, Abraham, por la fe, Pablo, mis hermanos, por la fe, ellos. Y nosotros nos gloriamos en esa esperanza. Nosotras nos gloriamos en esa esperanza. Capítulo Romanos. Vamos a leer para terminar, mis amadas. En el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que lo hemos recibido, aquellos tenemos esperanza, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya, a Él sea la gloria. Nos gloriamos en esa esperanza, en que lo tenemos a Él, aleluya, en que Él ha llegado a nuestros corazones. Y todo aquel que esté alrededor, mis hermanos, no importa lo que esté pasando, nosotras podemos decir paz, paz, tener ánimo, porque Dios me ha hablado, Dios está conmigo, yo tengo esperanza, ya no hay oscuridad, aquí hay una tierra que produce, aquí hay fruto, va a haber fruto, mis amadas hermanas. Glorificamos el nombre del Señor y todos nos gloriamos en esa esperanza gloriosa de nuestro Dios. Aleluya, 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 mis amadas hermanas. Dando gracias a Dios aún en medio de las aflicciones. Usted puede creer que podemos dar gracias a Dios también por las aflicciones y decir, Señor, si estoy en la aflicción, yo sé que tengo esperanza porque esto no se va a quedar así. Tú me vas a sacar de esto, Señor, para gloria de tu nombre. Así que mis hermanas, fortalezcámonos en el Señor, animémonos en el Señor, levantémonos en el Señor, creamos a sus promesas y si tenemos entonces al Hijo, entonces tenemos la vida, tenemos esperanza en medio de la aflicción. Gracias damos al Señor. Podemos orar en esta hora, podemos encomendar nuestras vidas a nuestro Dios, sabiendo que Él es fiel y verdadero, sabiendo que Él no nos ha dejado, que Él está en nuestros corazones, aunque algunas veces pensemos que esa noche se ha extendido mucho tiempo, que son muchos días y muchos años sin esperanza y en oscuridad. No, mis hermanas, vamos a orar, encomendar, porque en Dios hay siempre esperanza. La luz ha venido a este mundo. Gracias, Padre amado, Dios de toda consolación. Tú has consolado nuestros corazones. Tú hablas a nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, has puesto esa palabra en nuestros corazones y hemos creído, Señor. Hemos creído, Señor, que no habrá oscuridad para siempre en la tierra, Señor. La tierra no estará llena de tinieblas para siempre, porque cuando tú llegas, Señor, cuando tú llegas, todas esas tinieblas pasan. La luz ha llegado, Señor. La luz ha llegado a nuestras vidas y tú has iluminado nuestros corazones y todo nuestro ser, Señor, para gloria de tu nombre. Que esa luz irradie, que esa luz se vea, Señor, que podamos creer, Señor, lo que tú has hablado en nuestros corazones.
sabiendo que no importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, en ti, Señor, hay esperanza, porque tenemos la esperanza de la vida. Tú eres esa vida que ha sido puesta y sembrada en nuestros corazones. Tú eres esa vida, Señor, que ha sido sembrada en esta tierra que antes era inútil, que antes era tierra seca, tierra yerta, donde aguas no había. Ahora tú has hecho, Señor, crecer y brotar para gloria de tu nombre. Y quien ha brotado en nuestros corazones es Cristo Jesús. Que se vea la luz, que se vea Cristo en medio de cualquier situación, que se vea Él, para que otros también puedan ver y anhelar que la luz llegue a sus vidas, anhelar que amanezca en sus vidas, Señor, y conocerte a ti y ser salvos. Y todo esto, Señor, es para gloria de tu nombre. Que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que tú, oh Señor, seas levantado en alto y que nosotras en ningún momento dudemos que tú eres el Dios todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y que en ti están todas las cosas y que tú tienes dominio y control sobre todas ellas, oh Señor. Creer en esperanza contra esperanza, aunque otros digan no se puede, aunque otros digan hasta aquí hemos llegado. No, Señor, creerte a ti, porque tú eres la esperanza de nuestra vida. Oh sí, Señor, tú eres nuestro Dios y la luz ha llegado a nosotros y con la luz la esperanza. Cristo Jesús, alumbrado en nuestros corazones, ha nacido el Señor en nuestras vidas. Tenemos esperanza. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Sea tu nombre glorificado. Todo está delante de ti y todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Mis amadas hermanas, alentémonos unas a otras en el Señor. Alentémonos, a seguir sirviéndole al Señor aún en medio de lo que se presente, porque en Él hay esperanza. Que el Señor me las bendiga, reciban un abrazo bien grande en el amor de Cristo. Les amo, mis amadas hermanas, orando siempre por cada una de ustedes y por sus familias, presentándolas delante del Señor y pidiéndole al Señor que las guarde y que las llene de su esperanza, pero sobre todo de Cristo Jesús. Que Él continúe abundando en sus vidas. Amén. Bendiciones, mis amadas hermanas. Bonito y hermoso día. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.